una de las situaciones que se está atravesando, pero esto es algo que lamentablemente está pasando en otro conjunto de medios de comunicación, a donde cada vez hay más desmanejo, más manoseo para con los trabajadores, pero también de alguna manera para todos los que consumen y para todos los que se informan, en definitiva, con, por ejemplo, la agencia de noticias Telam, que está conformada por trabajadores de muchísimos años de experiencia, muchísimos años de formación, y que en definitiva su trabajo hace a que el de todos nosotros sea posible y que el de todos ustedes sea posible para poder informarse y poder actuar con responsabilidad, sabiendo qué es lo que está verdaderamente ocurriendo. Mareira Cadena, trabajadora despedida de Telam, y Daniel Segal, secretario gremial de Citapren. Sí, así es. Muchas gracias por estar. ¿Hace cuántos años trabajabas en Telam? Hace 3 años. ¿Hace 3 años? Sí. A ver, no sé si se le está escuchando a Mareira. Hace 3 años que trabajo en Telam. Trabajo en el área de administración y ventas. Nosotros controlamos lo que es la pauta publicitaria. Nosotros somos los que nos capacitaron para controlar que sea lo que se solicita. O sea, una solicitada en un diario, medir cada centímetro, que se cumpla lo que se pidió, que las radios cumplan con las emisiones de spots que piden los medios de comunicación televisivos también. Esa es nuestra función en la administrativa. Mi sección quedó cercenada, nos despidieron a todos. Sí, que además es el cuidado del dinero público, digo, para que la gente entienda, ese cuidado de ese dinero es dinero público. Exacto. Que tantas veces se habla del cuidado de ese dinero. Desmantelaron un sector clave para tener control sobre ese tipo de cosas. Exacto, eso es lo que tratan de hacer. Yo particularmente nunca recibí un telegrama de despido. A mí me despidió una cuenta bancaria. A mí nadie. ¿Te enteraste así? Me enteré así. El viernes en la mañana, un depósito de una liquidación, claro, que no entendía por qué. Porque yo no me daba por despedida, porque nadie me dijo nada. O sea, ¿Y por qué no es la manera? ¿Y por qué no es la manera? Daniel, ¿cuál es la situación de los trabajadores de prensa? Bueno, en el caso particular nuestro es una persecución que viene desde el inicio de la gestión. El problema empezó apenas desembarcó la gestión de Pousá y Lombardi en Telam, con el área, digamos, la idea de desguazar el área publicitaria. El Estado argentino rápidamente gasta más de 8.000 millones de pesos en publicidad oficial. Eso se controla a través de un organismo que es Telam, que tiene doble función, periodística y publicitaria, y eso ¿qué es lo que se controla? Que lo que se paga de pauta realmente exista en formato aviso, fijo, en la calle o a minutos del segundo de televisión, etcétera. Eso es todo un equipo de trabajo que desde hace años se prepara, está trabajando en Telam y, bueno, es lo que ellos quisieron desguazar desde el principio. Crearon una oficina paralela que, digamos, deriva la publicidad, distribuye la publicidad oficial, pero no controla. Y todos los trabajadores que estaban en Telam, preparados desde hace muchísimos años, o gente que había entrado y que había costado un trabajo enorme, porque no lo puede hacer cualquiera en cualquier momento. Esta gente quiso dejarlo de lado. Hicimos medidas, eso nos trajo muchos casos de persecución sindical, nos hacen denuncias falsas con estudios de abogados que después la empresa paga. ¿Denuncias falsas sobre qué? Sobre delitos que supuestamente cometemos o acciones. Presuntas por irregularidades. Un lado, claro, y por el otro lado nos acusan de malversación de fondos o de participar de licitaciones en las cuales no tenemos nosotros nada que ver. Claro, no tiene injerencia. Exactamente. De los más de 300, son 350 y ¿cuántos despidos? 354 despidos según Lombardi, claro. Hernán Lombardi, que es el titular del sistema de medios públicos. No sabemos exactamente cuántos son porque nadie nos dijo nada. Y ahora hay, para muchos que vean 357 es porque le suman 3 despidos más. Los 3 despedidos, recuerden, hace cosa de un mes por una publicación que el gobierno denunció que faltaba la verdad, etcétera, y los despidió supuestamente con causa al editor, ¿no? Al redactor, etcétera. Sí, exacto. Y una compañera más del año pasado también, que la despidieron por una cuestión de una discusión, ni siquiera llegaron a discutir, de un intercambio una diferencia en la visión de cómo tenían que trabajar, y la echaron sin indemnización. ¡Qué barbaridad! Sí.
Sí, un autoritarismo muy grande y sobre todo una cosa... Y además donde, perdón, se están pasando por encima, en definitiva, el derecho a la información. Bueno, el problema más grave se está manoseando a todo el mundo y es acá. un derecho que debe garantizar el Estado, el acceso a la información. Exactamente. Lo que está pasando es eso, lo que está en riesgo, además de los puestos de trabajo, es la libertad de expresión. Libertad de expresión y el derecho a informarse. Porque por eso, digamos, hemos tenido buena respuesta de parte de muchos diputados que han convocado. El diputado Silioto, que preside la Comisión de Trabajo, convocó por el tema de la persecución sindical, porque la persecución sindical era, digamos, la herramienta para ellos poder después arrasar con todo lo demás. Ahora, perdón, Clau. No, y además un relato, ¿no?, que el mismo gobierno arma de los despedidos son periodistas militantes, y cuando uno va a estos 354 personas echadas, nada tienen que ver con la militancia para ellos con el gobierno anterior, con el gobierno kirchnerista. Te hago un paréntesis, digo, que más además, allá de que sea lamentablemente está tan fraccionada la sociedad, y al menos yo observo en algunos casos tanta falta de empatía, tanto odio, que así fuese que se tratara de gente afiliada o que tenga cierta afinidad, simpatía por tal espacio político. Es una vergüenza que eso ocurra en cualquier ámbito y mucho más en un medio de comunicación, porque tiene que estar garantizada la libertad de pensamiento. Total. Es como que te echaran por practicar alguna religión en particular, o por tener algún color de piel en particular. Hoy en Telam lo que hay es discriminación, persecución, despidos indiscriminados, y digamos, lo que ellos están buscando es tener un grupo de gente que trabaje, no pregunte, que puedan violar ellos las leyes laborales, que puedan decidir qué sale, qué noticias se dan, cuáles no, y además estamos perdiendo, estamos perdiendo la cuestión federal de Telam. Telam es el mayorista de noticias más grande de América Latina, es la principal agencia de América Latina, la segunda habla hispana después de EFE. Ellos lo que están haciendo es destruirla, porque con estos intentos de despido, que en realidad no sabemos si son despidos o le están depositando una indemnización que no saben a quién se la están dando, ellos se están dejando el 30% de las corresponsalías sin gente. Sí, déjame que si alguien se pregunta de pronto qué es una agencia de noticias o para qué sirve una agencia de noticias, la manera en la que nos informamos todos los periodistas es una cadena, y la parte fundamental o la raíz mediante la cual el resto de los periodistas podemos contar noticias, que son los hechos que suceden en la realidad, con desde ya un sesgo, una impronta, un corte, una edición, pero en definitiva lo que hacemos es contar acontecimientos que por distintos motivos tienen carácter de noticiabilidad, nacen allí, en el trabajo riguroso y responsable de los periodistas y los que no son periodistas, por ejemplo, el trabajo que nos contaba Mareira, que hacen en las agencias de noticias. Entonces, dinamitar un espacio como ese es en definitiva dinamitar un sistema de información. Entonces, hay que preguntarse, más allá de eso, ¿no?, del despido concreto y real, ¿qué estamos dinamitando? Exacto. ¿O hacia dónde se está apuntando? Ellos están buscando... ¿Qué es lo más peligroso que se pone en juego en todo esto? Exactamente, es el derecho a la información por un lado, la libertad de expresión del otro, porque sabemos obviamente que a quienes se están beneficiando con la destrucción de Telam. No hay muchos medios que tengan la capacidad ni una redacción del tamaño de Telam. Sabemos que hay un grupo hegemónico y nadie más. Y el alcance federal que tiene Telam, lo que marcabas vos. Ni siquiera lo tienen ellos. Hoy se supo del cierre, creo, de 6 de las agencias, mucha gente del interior de diferentes provincias despedidas, que trabajaban hace muchos años, gente con enorme capacidad, especializada, excelentes profesionales en diferentes áreas, reconocidos por sus colegas, fotógrafos multipremiados, gente de más de 20 años. Claro, y otro de los relatos también de quienes están, entre comillas, a favor de estos despidos, tiene que ver con que, cuánta cantidad había. Claro, pero la realidad es que es una agencia federal, o sea, abarca toda la República Argentina, sumado a que han sumado diferentes secciones, como es la radio de Telam, como es el audiovisual, digamos. También hay que saber qué es lo que estaba sucediendo dentro de la agencia, en vez de hablar, digamos, a boca de pavo, no sé. Sí, la comparación que hacen los directivos de la empresa, sobre todo Rodolfo Pousada, en un comunicado que sacó el directorio, es que la agencia está sobredimensionada. Y él la compara con cuando él la cerró, porque Pousada es su segundo paso por Telam. ¿Quieren un mate? Y te agradezco muchísimo. ¿No? Están, cuando él se fue en el año 2001, la Rúa, ¿no?, con el gobierno de la Rúa, la dejó cerrada y liquidada. Y en ese momento trabajaban 450 personas más o menos.
No tenía portal de noticias, no tenía audiovisuales y laburaba muchísima gente menos en las corresponsalías del interior. Y el control de la publicidad había mermado muchísimo porque ese gobierno también había hecho lo mismo con la pauta oficial. No se controlaba, se achicó al mínimo con las directivas del Fondo Monetario en ese momento, como ocurre ahora. Lo que pasa es que ahora los volúmenes de pauta oficial son altísimos. Entonces, no es que disminuyó el gasto aumentó muchísimo. Claro. Sin embargo, Telam no tiene la cantidad de gente que tiene otras agencias, por ejemplo, de internacionales importantes o de noticias. Tiene menos gente que FP, que la BBC ni hablar. Que son otras agencias de noticias. Claro. Internacionales, claro. Y también son estatales. Con las cuales intercambiamos información permanente. A mí lo que me resultó, y me imagino que a todos, extremadamente doloroso fue ese mensaje que se envió a los que quedaron, ¿no? Bastante cínico, ¿no? Que es cínico, en un mail, ¿no? Perverso, de una bienvenidos frialdad. a la nueva Telam. Sí, pero sí hay algunos trabajadores de Telam que nos están mirando en este momento y que se están solidarizando con los despedidos, que gente que quedó adentro y ahí nos van a poner justamente el comunicado que se le mandó inmediatamente después de concretarse estos 352 telegramas de despido que han recibido Mareira de una manera además absolutamente despersonalizada y fría. ¿Qué Clau que me estás mostrando? Que es mejor que me lo cuentes vos, contalo vos. Una de las despedidas de Telam, Ceci Heller, nos remarca el porqué del crecimiento de la agencia. Acá lo que marca es que en el 2003 había 479 empleados porque había servicio de cable, servicio fotográfica, administración y publicidad. Claro, después en 2018 se agrandó. ¿Por qué? Porque hay servicio de cable, servicio fotográfico, infografías, video, podcast, archivo fotográfico, streaming, archivo audiovisual, multimedia, portal web, corresponsales en todo el país, corresponsales internacionales, abonados, administración y administración periodística y publicidad. Con lo cual, ahí el porqué de que hayan habido otras 400 personas más que se sumaran en estos últimos años, ¿no? Un segundito porque voy a compartir, este es el mensaje que les enviaron a los periodistas que quedaron dentro de la agencia, casi como si fuese el método Gronholm, ¿se acuerdan ustedes? El método perverso de selección de personal, a donde la gente tiene que pasar por los exámenes más horribles para poder ocupar un cargo. Les mandaron esto: sos parte de la nueva agencia Telam, confiamos en vos para la construcción de una agencia profesional, pluralista, democrática y federal, con capacidad para producir contenidos informativos confiables que nos permita abastecer a la industria periodística basada en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Por eso esperamos que sigas sumando tu aporte para llevar a Telam a instalarse no solo en el mercado nacional, sino también en el internacional, y firma el directorio de Telam. Sí, eso me gustaría aclarar justamente un caso en particular. Ya es todo lo que ellos dicen la agencia, que ellos van a hacer. Y con las medidas que están tomando, justamente lo que están haciendo es lo contrario. Sí. Entonces, no va a ser federal porque no hay gente en las corresponsalías, salvo que ellos tengan pensado ingresar gente. Pero estaríamos ante otra de las mentiras del directorio de Telam. ¿Qué pasa? Hay que tomar la globalidad. Los directivos de Telam están imputados en causas penales federales por malversación de fondos, abuso de autoridad y desmanejos dentro de Telam. Denuncias que hemos hecho nosotros como sindicato y que nos valió mucha persecución. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Porque dentro de este cable que compartimos ahora, eso es lo que nos estabas leyendo vos, Clau, justamente. ¿Acaso antes no era una agencia profesional, pluralista, democrática y federal? Sí, lo era. Claro, sí. Claro que exactamente. Dejen de mentir. Justamente, aparte, Meli, es lo que dice el compañero, que si algo no ocurre a partir de estas decisiones, todo eso que ellos dicen que va a ocurrir, porque no es posible que si vos desmantelás las agencias de las diferentes provincias, siga siendo federal. Y no va a ser pluralista no es si vos echás a toda la gente que piense de la misma manera. Que además ni siquiera ocurre, ¿no? Volvemos a lo antes, es un relato que está construido porque no es real eso, del mismo modo que nos ocurre a nosotros con nuestro trabajo, ¿qué estamos lo que pasa es que es un disciplinamiento. Que estamos en la época de la Inquisición. Es un mensaje. Nos están observando, nos están mirando, se fijan qué tuiteamos, qué pensamos, cómo nos sentimos, dónde vivimos. Hubo muchos casos
al comienzo de la nueva administración, donde varios compañeros, me consta porque conozco a algunos de ellos, fueron perseguidos a través de sus publicaciones en redes sociales. Cuando recién asumió la nueva conducción en la agencia, fueron despedidos incluso por posteos en sus redes sociales y acusados de delitos que no habían cometido, que nunca se llegaron a probar. Bueno, justamente, nosotros tenemos esta semana 2 fallos. Uno de la Cámara Federal de Apelaciones, derribando todos los argumentos que ellos tenían contra el secretario general de nuestro gremio. El fallo, aparte, es demoledor. Hasta le dice al juez qué está haciendo, porque no hay una sola cosa que ellos dijeron que sea cierta. ¿Qué pasa? Ellos usaron un sumario interno en el cual declaran 5 trabajadores, que casualmente ninguno fue despedido, y dicen que se habrían cometido una serie de tropelías por parte del secretario general del gremio. Con eso lograron que no pudiera entrar al edificio. Cuando no pudo entrar al edificio el secretario general del gremio, avanzaron sobre los derechos laborales. ¿Qué pasa? Este mensaje fascineroso, medio siniestro, que mandan con esa nueva TELAM... Saquémosle el medio, ¿no? Sí, digamos, siendo conservadores. El problema ¿cuál es? Que lo que están diciendo, están disciplinando. Le están diciendo, vas a ir a una TELAM nueva, donde abras la boca y te vas. Eso es lo que están diciendo con el mensaje. Sí, y es muy triste. ¿Por qué es lo que están buscando? Es muy triste también, yo veía en estos días el mensaje de una señora que trabajó muchos años. Sí. Y subyace ahí un mensaje de un disciplinamiento que es tremendo, que la señora se encargaba de explicar en un montón de ocasiones que ella nunca había parado, que nunca había adherido a la quita de servicio de algún compañero, y como esgrimiendo como si fuese un problema o un agravante para el trabajador ser solidario en una causa colectiva, adherir a algún reclamo, y como la señora lo contaba como si fuera: yo cumplí con todos mis deberes y sin embargo también soy víctima de esto. Es difícil quizás desmenuzar ese mensaje porque puede ser malinterpretado. Lo primero que surge es la solidaridad con el dolor de esa persona. Seguro. Pero como también ahí subyace esa idea de no pasa por lo que hagas vos. Y además es un mensaje muy perverso y disciplinador ese de que si vos no parás, si vos no reclamás tus derechos, si vos no peleás por lo que te ganaste y por lo que te corresponde, estás más a salvo que si sí lo haces. Total. Y la muestra con el diario del lunes es que tampoco es así. No, claro, es que esto es así. Si primero van por una parte y después van a ir por la otra. Y esto corre para todos los trabajadores del país. Porque esto es un avance sobre un convenio especial, que es el Estatuto del Periodista. Cuando ellos logren romper el Estatuto del Periodista, van a ir por otros estatutos y van a ir por las leyes laborales. Porque esto es una política de Estado. No es que un día se levantó Rodolfo Poussaint y dijo, voy a echar 300 personas. No. Le bajaron 500 millones de pesos del Tesoro Nacional para hacer esto. Cuando ellos se están preocupando en cuánto sale el ahorro en papel con la impresora y esas cosas. Perdone, hay algo que es más grave. Uno de los hechos que nosotros estamos denunciando en la justicia federal es una concesión que hicieron con una empresa que supuestamente provee de viandas para el comedor de los trabajadores. Esa metodología que ellos utilizan es mentira, porque nosotros tenemos un comedor donde los trabajadores hacen la comida. ¿Qué pasa? Sí. El abogado que defiende a los que nos hacen las denuncias en contra de nosotros, ellos lo pagan con un sistema irregular de pago. No figura el estudio de abogados trabajando para el área legal. Prestador de servicios. No, claro. presta servicios, pero en otras áreas. Además hay algo que me gustaría mencionar. Primero, 2 cosas, o varias. Por un lado, quiero meterme en un ratito con tu historia, porque seguramente tenés hijos, seguramente tenés un montón de cosas para contar sobre cuál es tu realidad a partir de lo que te toca atravesar ahora. Nos está escribiendo Diego Requini. Diego Requini es compañero nuestro. Sí. Él trabaja acá hace muchísimos años, fue contratado en la época de Daniel Haddad, es un periodista prestigioso, responsable, es uno de los periodistas que quedó dentro de la agencia TELAM y él mismo se está solidarizando con todos ustedes diciendo que él hace muchísimos años trabaja en TELAM y siempre lo ha hecho con responsabilidad, lo ha hecho con pluralidad, lo ha hecho con absoluto profesionalismo. Él mismo me dijo que yo lo mencionara, que produce noticias profesionales, pluralistas, democráticas y confiables, que es justamente por todas esas cualidades como periodista que en su momento Daniel Haddad hace 10 años lo contrató para formar parte de lo que es la sección de policiales, que es que nosotros podemos jactarnos de tener una sección de policiales muy pero muy prestigiosa en nuestro canal, y además nosotros como periodistas todos los días lo que hacemos es leer los cables de TELAM. Sí. Y es donde uno, digamos, es la fuente primaria de información para un periodista, que es lo más importante que tiene un periodista. Y te sumo, sí, dale. Te sumo
Obvio. porque fue justamente Diego Recchini quien nos llamó cuando apenas arrancaron con algunos de los telegramas. Sí, en primer momento eran como 20, 30 personas, y en el momento en el cual estábamos cubriendo la noticia, sale Hernán Lombardi a decir que eran 354. Y que me está diciendo primero, el propio Diego, que fueron despidos al voleo, algunos fueron estudiados, pero dice, podría haber estado cualquiera dentro de esa lista. Algunos me imagino... Se ensañaron con los gremios, Sí. Se ensañaron con los gremios y también con las personas que no son sumisas. Pero me quiero quedar con lo que decía recién Alexis, porque todos alguna vez, entiendo, fuimos despedidos de un medio de comunicación y es absolutamente estigmatizante. Y es muy difícil, a partir de esa situación, primero de lo personal, volver a incorporarse. Porque a donde vos fuiste despedido de un medio de comunicación es el famoso... Algo habrás hecho, ¿no? Te convertís en conflictivo. Porque este gremialista, esta se huelga, esta hace quilombo, este va a las asambleas. Y la verdad que es un ejercicio peligrosísimo y que está en las antípodas de lo que se supone que nosotros tenemos que hacer. Sí, yo comparto la redacción con Diego, y la compartí en su momento, también siempre trabajando los domingos con Mauro Zeta, y que también pasó por acá y es un amigo muy grande. Lamentablemente lo que ocurre es eso, nosotros siempre trabajamos profesionalmente. Telam, digamos, siempre tiene una línea editorial, cada medio tiene una línea editorial, pero siempre no es un delito igual, siempre sale la noticia, siempre sale algo. En este momento hay un control editorial tal que a mí me han censurado cables en portugués y no han salido al aire porque dijeron que no era... Ponen siempre una excusa o una mentira, porque esta es la conducción de la mentira. Pousá, Lombardi, Carpena, Ricardo Carpena, otro que está en el directorio, se encargan de mentir. ¿Qué pasa? Todo lo que ellos dicen se les vuelve en contra, porque ahora están todos imputados en causas penales, el servicio es monocolor y encima echan a la mitad del personal prácticamente, más del 40% está echado. ¿Cuál es tu historia, Mareira? ¿Qué edad tenés vos? Tengo 39 años. Soy madre soltera, tengo 2 hijos a cargo de 12 y 9 años, los que también están sufriendo conjuntamente conmigo esta situación porque no saben qué es lo que va a pasar. O sea, vos sos sostén de hogar. Sostén de hogar, venimos trabajando acá, pero vamos a trabajar, a cumplir con nuestro trabajo. Somos familias. Son 357 familias que quedamos afuera de todo. El único ingreso en tu hogar es el que traes vos de este trabajo. Es el único. Me quitan la dignidad, me quitan todo, o sea, todo para mis hijos. O sea, ¿qué futuro les puedo dar a mis hijos con la política de gobierno que tenemos ahora? ¿Vos alquilás? No, no alquilo, pero ya tengo que empezar a pensar qué voy a hacer con la salud de mis hijos. Claro. ¿Estás sola con ellos? Estoy sola con ellos. Mis hijos van a escuela pública. Tenemos que viajar la cobertura médica, la cobertura médica, los remedios, la comida, los remedios, los pasajes, los útiles escolares. Sí, le preguntaba del alquiler porque además es una situación en la que te pone tenés que de mínima sentarte a hablar con el propietario, a plantear tu situación, tratar de contar con la buena voluntad de esa persona, o mínimamente ir buscando un lugar a donde continuar, pero el tema de la salud es clave. ¿Qué sabes hacer? Porque hasta además podemos darte una mano. Sos una madre soltera de 39 años que necesita estar en actividad. Sí. ¿Qué te ofreces hacer? Yo soy auxiliar contable, estoy estudiando psicología social, o sea, siempre tratando de crecer. Siempre pensando en ser algo más para demostrar a mis hijos que también se puede salir, que no es necesario quedarse en el molde. Mis hijos están ahí, saben la lucha que se está haciendo. Mis hijos no me ven en las noches porque saben que estamos cuidando el trabajo, porque las oficinas... Es una ocupación estamos cuidando las oficinas, nuestro puesto de trabajo. Los estamos cuidando porque estamos acéfalos. No hay directivos. Nadie vino a decirnos absolutamente nada. Nadie te dice, estás despedido, vas a Recursos Humanos y preguntar, estoy en la lista de despedidos, hay una lista, en Telam no hay una lista de despidos, no hay nada, o sea, no sabemos absolutamente nada. Hace casi una semana que no hay un solo funcionario en la empresa, a pesar de que la empresa sigue abierta, la gente entra y sale sin problemas, está la vigilancia,
que la empresa contrata dentro de la empresa. Los trabajadores de vigilancia nos tratan de primera porque obviamente ellos no se van a poner en contra de los trabajadores, claro, y se dan cuenta que nosotros estamos cuidando el patrimonio de los argentinos. Abandonaron la empresa todos los días, que es algo que sobre los que deberían estar o los que tienen cargos jerárquicos no ocurre, y a esas personas no le pueden construir el relato de que son ñoquis, porque los ven ir todos los días a trabajar. Exactamente. Pero aparte han hecho un vaciamiento, se fueron, salieron y no volvieron más. O sea, por ejemplo, en tu área quedó totalmente desmantelado, o sea, no quedó nadie del área que vos ocupabas. No, quedaron 2 compañeras, sí, pero porque tienen 2 bebés. Son en licencia de lactancia. Ajá. Sí. Pero ¿Y algún otro área que haya quedado así descubierta? Y bueno, hay secciones enteras que, por ejemplo, en la sección deportes, nosotros hasta ahora, que es una de las más numerosas, tenemos confirmadas 4 personas. Sí, me dijeron que permanecen los editores y algunos redactores. Claro, en total serían 6 o 7. Pero son 4 turnos. De un área que tenía más de 15. Pero sí, y aparte la gente que está afuera. 4 turnos en 7 días por semana. ¿Cómo hacen? Sí, para que comprenda también la gente, me escribe una compañera despedida también de Telam, y que para poner en claro cuál es el perjuicio de la precarización de nuestro trabajo también, el caso de cuando fue el recital del Indio en Olavarría el año pasado, la agencia Telam decidió no cubrir ese evento y cometió un papelón garrafal poniendo 7 muertos. El portal de noticias del Estado dio a propósito de lo que le tocó a estos compañeros que fueron despedidos porque supuestamente ejercieron mal su trabajo. Bueno, la agencia por una decisión editorial no mandó a cubrir un evento y terminó inventando una noticia gravísima. Claro, que afecta directamente a la credibilidad, y al afectar la credibilidad afecta a todos los trabajadores. Y además, Meli, lo que decías vos, todos aquellos que en ese momento se valieron del cable de Telam para acceder a la información, replicaron en diferentes medios una información falsa. Y vuelvo al otro, por ese mismo motivo la empresa justificó el despido de estos compañeros por la cantidad de veces que había sido replicado la información que ellos habían publicado y que la empresa decía que era falsa. Bueno, hay un agravante. Ese cable de Olavarría lo escribió un directivo, un gerente que nombró esta gestión y que lo mantuvo en el cargo a pesar de lo que había hecho, con una irresponsabilidad total. Esta gestión, cuando llegó, nombró 2 gerentes periodísticos, un gerente y subgerente, y toda la mesa de edición de Telam tiene un sistema que se escribe las noticias, de las secciones se mandan a una mesa, y esa mesa las edita al aire. Toda la mesa de edición completa pusieron su gente, y en cada sección pusieron un coordinador. Vinieron con esta gestión más de 60 personas con cargos jerárquicos, entre gerentes y jefes coordinadores y cargos que inventaron ellos. O sea que no achicaron la planta nada. Esto no es un problema de falta dinero. Yo ayer les hacía un cálculo a los compañeros, porque uno, estando en un edificio en permanencia todas las 24 horas, conversa muchísimo con los compañeros, gente que a veces uno no tiene mucho tiempo para hablar. Les explicaba, lo que el gobierno quiere recortar en Telam, lo pierde en 4 horas de intereses de LEVAC. O sea, en 4 horas... el gobierno está perdiendo con los intereses de las LEVAC, que es toda la plata que se están quedando los ladrones del país, se podría salvar la agencia Telam. Daniel Mareira, gracias. Y dejan 1.500 personas en la calle, pudiendo en 4 horas resolverlo. Gracias por haber venido, nos solidarizamos profundamente con ustedes. Con la cantidad de papás y mamás que han quedado sin trabajo y que no saben cómo seguir adelante, pero también con todos los trabajadores de todos los medios de comunicación que están siendo manoseados, poniendo en peligro hay un rol tan importante para la sociedad como es contar lo que verdaderamente pasa. Hablo de absolutamente todos. La estamos pasando muy mal los trabajadores de prensa. En cualquiera de los medios en los que desempeñemos nuestro trabajo hay manoseos, hay desmanejos, hay precarización de trabajo, bueno, infinidad de situaciones. Por donde ustedes pasen los ojos o las narices para informarse, allí debajo hay una persona que dedica el día entero a hacer su trabajo con responsabilidad. Y la verdad que como contrapartida no estamos recibiendo absolutamente nada en comparación a lo que significa este trabajo todos los días. Y no hablo solamente de nosotros, los trabajadores de C5N. Radio del Plata está sufriendo una situación gravísima también. Sí, hay más de 3.000 despidos en los últimos 2 años en el gremio de prensa. Gente que
la conocemos de hace muchísimos años y sabemos que es absolutamente responsable y absolutamente injusto y que le va a costar muchísimo reinsertarse en los medios de comunicación. Y además volvemos al inicio, perdón, el acceso a la información es un derecho que debe garantizar el Estado. Sí, absolutamente. Nosotros sabemos que el conflicto de Telam es un conflicto clave, porque si nosotros perdemos este conflicto, el resto del gremio de prensa lo van a diezmar. Y no solamente eso, todos los argentinos nos quedamos sin derecho a la información. Es gravísimo y por eso pedimos también la solidaridad de todos y a la vez nos solidarizamos con usted y todos los compañeros de prensa. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y en un ratito también vamos a estar en vivo desde Aeroparque, donde más de 30.000 personas quedaron afectadas, varadas.